doctor Santiago Saco respecto al tema de las rotaciones. Solamente trabajo en la práctica privada. Y conversé con algunos colegas que trabajan en el hospital y me dijeron que por lo pronto ellos también hacen consultas 2 veces por semana y los otros días hacen teleconsultas, no hacen las consultas presenciales. Y por ahora, pues el doctor Santiago me dice que no hay una autorización oficial para hacer las rotaciones hospitalarias por el momento. Pero los doctores me dijeron que ni bien se instaure eso, ellos los pueden acompañar en la rotación y en los hospitales, ¿no? Dependiendo de que se autorice de forma oficial. Hablamos con la delegada y van a hacer 14 semanas de rotación, van a haber 7 grupos, cada grupo van a hacer las rotaciones durante 2 semanas. Y por temas de tiempo solamente les voy a poder estar con ustedes los días martes y jueves de 9 a 10 para hacer las rotaciones o, en teoría, la parte práctica de dermatología. Hasta aquí no sé si tienen alguna consulta. Otra, como... señorita Esther, yo hablé con el doctor Santiago Sacó incluso para que me autorice él a decirles la facilidad de contrato con los doctores del hospital, y el doctor Santiago Sacó me dijo que no hay la autorización. Y me dijo que no, que todavía no les diga nada hasta que haya una autorización oficial. Si es que en algunas especialidades están rotando los hospitales, pues probablemente sea como que ya responsabilidad, digamos, del médico con el que están rotando. Pero por ahora todavía de forma oficial no lo dicen. Que yo pienso que ya lo dirán, porque si las mascarillas son opcionales, me imagino que sí lo van a hacer, ¿no? Y los colegas que trabajan en el Hospital Lorena, por lo pronto, me dijeron que sí, gustosos estarían para apoyar, porque también son egresados de la facultad, y comentaron que sí, iban a apoyar en la parte de las rotaciones prácticas, por lo menos. Por otro lado, a los grupos que, digamos, como van a ser prácticamente 2 grupos que van a rotar por mes, nosotros tenemos a nivel nacional una presentación de casos que lo hacen los residentes de los hospitales de Lima y de Arequipa y Trujillo, que presentan casos, y a los grupos que estén rotando, a esos 2 grupos que estén rotando en el mes, van a tener que entrar a la presentación de casos, y que les va a ayudar a ver más o menos, son casos un poco ya complejos de especialidad, pero hacen una buena evaluación del paciente y cómo se debiera manejar al paciente con patología dermatológica. También tenemos una reunión mensual en el grupo de dermatólogos de acá del Cusco. Se hacen los días jueves, una vez al mes, y probablemente, aunque ellos todavía parece que quieren hacer un tema presencial, si es que son muchas personas, no se va a poder hacer, ¿no? Pero si es que es virtual, sí, también van a participar. Y yo les voy a pedir una especie de informe de la presentación de casos clínicos, por lo menos la del Círculo Dermatológico del Perú, que hablé con la delegada de la parte académica del Círculo Dermatológico del Perú y me autorizó que sí les podía pasar el link para que entren ahí, ¿no? Entonces, los 2 grupos de rotación que estén por mes van a tener que entrar ahí. Me van a tener que dar un pequeño informe de los casos que van a presentar. Otra cosa, en el sílabus van a aparecer las fechas de las clases y las fechas de los exámenes. Van a ser 2 exámenes para el semestre, y vamos a incluir un porcentaje el tema de la asistencia. Si es que tiene 90% de asistencia de las clases, van a poder dar los exámenes. Si es que no asisten el 90% de las clases, no van a tener alternativa a dar el examen.
Entonces, por lo pronto yo veo que son ahorita 59 alumnos. Vuestra delegada me dijo que son 72. Les avisan a sus compañeros que en el tema de asistencia sí voy a ser un poco estricta. Y también va a haber presentaciones que ustedes van a hacer de algunos temas que no sean tan complejos, ¿no? Y bueno, por lo pronto no sé si hasta a este punto tienen alguna consulta. Ya, entonces yo estoy viendo ahorita 59 alumnos. Vamos a empezar la clase. Esta semana las clases van a ser hoy día lunes y el siguiente jueves. Vamos a empezar con la parte de anatomía y fisiología de la piel. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor al final me lo comentan. Ay, pues no he usado esta plataforma. Ya, ya, gracias. Ya, entonces, vamos a hablar respecto a la anatomía y fisiología de la piel. Bueno, como todos saben, la piel es la parte externa del organismo, es un órgano que funciona de manera permanente y cumple dos misiones básicas, ¿no? De las agresiones del mundo externo. Es uno de los órganos más importantes, tanto por su tamaño como por sus funciones, y es una envoltura completa sin soluciones de continuidad. En las regiones donde se encuentran los orificios naturales del organismo, la piel se transforma paulatinamente hacia un tránsito a una mucosa. Respecto a la función de relación, en la piel se encuentra uno de nuestros sentidos más desarrollados, que es el tacto. La piel es la encargada de recibir los estímulos del exterior y a través de las terminaciones nerviosas llegan al cerebro y nos indica cómo debemos reaccionar. Cada centímetro cuadrado de piel contiene 5.000 receptores sensitivos y la piel va a ser la primera responsable de que podamos sentir una caricia, de que tengamos que defendernos si es que sentimos calor, de fuego o el frío que nos pueda quemar, ¿sí? No, no avanza. Ya. Y bueno, también la piel va a ser el espejo, vamos a poder reflejar nuestros sentimientos y emociones, ¿no? Respecto a las funciones, tiene una función de protección contra lesiones mecánicas, térmicas y químico-tóxicas y también nos protegen de los microorganismos. Nos protege de la radiación, absorbe gran cantidad de la radiación, sobre todo gracias a la melanina. Regula la temperatura corporal, esto pues más lo hace el tejido celular subcutáneo. Evita la deshidratación, esto es por la continuidad que tiene la piel, la capa córnea, la epidermis, y va a también participar en la vigilancia inmunológica gracias a su tejido linfoide asociado a piel. También tenemos el tema de percepción sensorial y, como ya saben, la síntesis de vitamina D. Es un órgano de gran tamaño, algunos indican que es el mayor del organismo,
tiene un peso aproximado de 4 kilos y una superficie de 2 metros cuadrados, dependiendo de la altura y peso de las personas. De fuera hacia adentro tenemos 3 capas: la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. En esta imagen podemos ver las 3 capas. La capa más externa es la epidermis. La capa, ¿se ve? ¿No? ¿Desfasado? Y yo sí lo tengo en presentación. Ya. Si lo pongo así, ¿se ve? En todo caso, avanzaré acá en la diapositiva pequeña, porque cuando comparto parece que no. Da un poquito más chiquito, un poquito más grande. No sé si será mi internet. Es que yo lo pongo a la pantalla, por ejemplo, ahorita, y yo ya lo veo en pantalla completa. Pero ustedes me parece que lo siguen viendo como... Ahorita yo estoy en pantalla completa. No sé si ustedes lo ven. Mm, Ahora, gracias. Ya. Entonces, les comentaba que la capa más externa es la epidermis, la capa intermedia es la dermis y la más profunda, el tejido celular subcutáneo o hipodermis. En la epidermis, bueno, su espesor es variable dependiendo de las zonas del cuerpo. Puede medir entre 1.5 a 2 milímetros en las palmas de manos y plantas, y en los párpados 0.1 milímetros, ¿no? Que sería la piel más delgada en el cuerpo. Es de origen, su origen embriológico está en el ectodermo y está constituido por un epitelio estratificado plano, queratinizado, avascular. Su recambio celular es de aproximadamente 30 días desde que se produce la división celular hasta que la célula cae desprendida de la superficie de la piel. Eso en una piel sana. Las capas de la epidermis, tenemos el estrato germinativo, empezando de la parte baja, o estrato basal. Es una capa de unicelular. Los queratinocitos están unidos a la membrana basal por hemidesmosomas, y en esta capa también se encuentran los melanocitos y las células de Merkel. El siguiente estrato es el espinoso Malpighi. Este es la capa más gruesa en la piel. Está constituida por 5 a 10 capas de queratinocitos y están unidos por puentes intercelulares, que serían los desmosomas, y que con el microscopio electrónico se ve como espinas, ¿no? Y por este hecho se le llama estrato espinoso o de Malpighi. Y el estrato granuloso, por lo general tiene 2 a 3 capas de queratinocitos y tiene gránulos de queratohialina. Y su estrato lúcido, que está presente solamente en palmas y plantas, y el estrato córneo, que sería la capa más externa, que son estructuras anucleadas que contienen queratina, con los corneocitos. Esta sería la imagen en la hematoxilina eosina. Tenemos la dermis, la membrana basal, el estrato basal, el espinoso, que se pueden evidenciar como unas pequeñas espinas, que son los desmosomas,
el estrato granuloso, que es la capa superior, es más basófila, que contiene estos gránulos de queratohialina, y el estrato córneo. Y esta sería una representación esquemática de lo que se ve en el microscopio electrónico, ¿no? El estrato basal, el espinoso, el granuloso, el lúcido y la capa córnea. Respecto a la capa germinativa, está formada por queratinocitos cúbicos o cilíndricos que se apoyan sobre la membrana basal y actúan como células madre, ¿no? A partir de estas células es que se van a generar las células, el resto de los queratinocitos de las capas superiores, y estas células se renuevan por mitosis. Forman crestas epiteliales que van a estar intercaladas con las papilas dérmicas, y las papilas dérmicas son las que nos van a dar las huellas dactilares. Contienen filamentos de queratina 5 y 14. La capa espinosa, en esta tinción se puede ver por qué se le llama capa espinosa. Se notan los múltiples queratinocitos. Los queratinocitos acá ya no son cuboides, son poliédricos o romboidales y se disponen en varias capas, ¿no? Como dijimos, entre 5 a 10 capas. Y contienen las queratinas 1 y 10. Al microscopio electrónico, estos desmosomas que se ven como espinas. En la capa granulosa, los queratinocitos son un poco más aplanados, ya no son tan poliédricos, están alargados y están con sus núcleos pignóticos. El citoplasma está ocupado por filamentos de queratina y gránulos basófilos de queratohialina, y que es precursora de la filagrina, ¿no? También se reconocen cuerpos laminares que tienen ceramidas, glucolípidos, colesterol, y contienen las queratinas 1 y 10. Y finalmente la capa córnea, que es el estrato más externo de la piel, posee entre 50 a 70 capas en la piel gruesa, y en la piel delgada entre 3 a 10 capas. Los queratinocitos carecen de vitalidad, también se les llama corneocitos, aunque últimamente le están encontrando más funciones a los corneocitos. Se está tratando de decir que ya no, que carecen de vitalidad. El citoplasma contiene 80% de queratina y están totalmente deshidratados. ¿Qué células podemos encontrar en la epidermis? Como ya mencionamos, a los queratinocitos, los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel. Los queratinocitos son la mayor población, corresponden al 80-90% de las células del epidermis de desarrollo, ¿no? Una de síntesis y otra de degradación. La de síntesis básicamente se da en la capa germinativa, en el espinoso, y la degradativa en las subsiguientes capas. En la fase de síntesis, el queratinocito acumula en su citoplasma filamentos intermedios compuestos por fibroproteínas, que es la queratina, dispuestas con un patrón helicoidal, y estos tonofilamentos se agrupan en haces que convergen y determinan en la membrana plasmática, formando complejos de unión que son los desmosomas. Y en la fase degradativa lo que se da es la desaparición de las organelas celulares y se produce una condensación del contenido. Se da una mezcla de filamentos y material amorfo que formarían los gránulos de queratohialina presentes en los queratinocitos del estrato granuloso contienen filagrina, y también los corpúsculos de Odland o queratinosomas. Estos se ven en el estrato granuloso y en el espinoso, ¿no? Contienen lípidos y proteínas como las ceramidas. Las ceramidas son muy importantes, al igual que los ácidos grasos libres y el colesterol, en que se mantenga una adecuada barrera cutánea. Si es que estas ceramidas están produciéndose en poca cantidad de la barrera cutánea, y pueden haber procesos de eczemas o dermatitis a repetición, como por ejemplo las dermatitis atópicas, que pueden presentar una disminución de ceramidas.
El siguiente grupo celular son los melanocitos, representan el 5 a 10% de las células de la epidermis, sintetizan melanina, derivan de la cresta neural, se observan en la epidermis fetal a partir de la 8ª semana de desarrollo embrionario y están ubicados en la capa basal. Decimos que hay un melanocito por cada 10 queratinocitos y se interrelacionan con estos a través de dendritas, las cuales van a traspasar la melanina de los melanosomas a los queratinocitos, protegiendo a los queratinocitos. El número de los melanocitos en la epidermis es constante, independientemente del color o la raza. Lo que da o determina las distintas coloraciones de la piel es el número y tamaño de melanosomas, ¿no? Las células de Langerhans son células dendríticas de origen mesodérmico localizadas en el estrato espinoso, representan el 3 al 5% de la población se pueden encontrar en la mucosa oral, genital y en los ganglios y en el timo. Pertenecen al sistema mononuclear fagocítico y se originan en la médula ósea. Forman parte de la inmunidad celular, presentan antígenos a los linfocitos T. Y algo característico de estas células es que tienen unas formaciones intracitoplasmáticas en forma de raqueta denominadas gránulos de Birbeck. Y pues las células dendríticas vienen de la médula ósea, en el estrato espinoso, y cuando son expuestas a los antígenos, estas las reconocen, las adhieren y se las llevan hacia el ganglio linfático más cercano, donde presentan a los linfocitos T. Pero este proceso de reconocimiento puede durar meses, ¿no? Desde que están en contacto con el antígeno en la piel, póngase partículas virales como el PBH, el papilomavirus humano, hasta que llegue al ganglio linfático, pues pueden pasar de 3 meses a 2 años para que se dé una respuesta adecuada y el cuerpo pueda combatir al virus y desaparecer por sí solos a las verrugas. Las células de Merkel son las células nerviosas, representan menos del 1%, tienen un origen neuroectodérmico. Se cree que son receptores táctiles y se unen a queratinocitos mediante desmosomas. Al microscopio óptico y con una tinción de plata se observa una formación discoide en su porción basal denominado disco de Merkel. La unión dermoepidérmica es importante, sobre todo conocerlas, sobre todo cuando hagamos el tema de enfermedades ampollares. Tiene 4 componentes: las membranas citoplasmáticas de las células basales, que van a interactuar con sus semidesmosomas, la zona electrolúcida o lámina lúcida, la lámina densa, los componentes fibrosos asociados a las mismas, las fibras de anclaje, microfibrillas dérmicas, fibras de colágeno, y esto constituye un filtro poroso semipermeable que permite el intercambio de células y líquidos entre epidermis y dermis. Hablamos ahora sobre la dermis. Es una estructura de soporte de la piel, proporciona resistencia y elasticidad, está formada por tejido conectivo fibroelástico. La matriz extracelular contiene una elevada proporción de fibras no muy compactadas, de colágeno 5%, pero también hay elastina y reticulina. Es un tejido vascularizado, sirve de soporte y alimento a la epidermis y constituye la mayor masa de la piel. Su grosor máximo es de 5 milímetros, casualmente más en la espalda. Histológicamente se divide en 2 capas, la dermis papilar y la reticular. En la dermis papilar se ve la presencia de proyecciones hacia el interior de la epidermis, que se denominan papilas dérmicas y que se alternan con las crestas de la epidermis. En las papilas se encuentran asas capilares del sistema circulatorio y que van a proporcionar los nutrientes a la epidermis, que es avascular. En la capa papilar también hay numerosas terminaciones nerviosas, receptores sensoriales y vasos linfáticos. Es más gruesa que la papilar y recibe ese nombre por el entramado que se nota de las fibras de colágeno, ¿no? Que es como una red
que a medida que vamos avanzando, pues esta red empieza a degradarse por las diferentes enzimas que se van a presentar. Esta estructura es la que proporciona elasticidad y capacidad de adaptación a movimientos y cambios de volumen. Las fibras elásticas y el colágeno, a medida que pasan los años, la proporción en la que se producen y por ende empiezan a aparecer algunas manifestaciones en la piel como arrugas por la falta de elasticidad. ¿Qué células encontramos en la dermis? Los fibroblastos, que son móviles, se diferencian en fibrocitos que se enlazan mediante elongación y forman un entramado tridimensional. También están los macrófagos, los mastocitos, que son o células cebadas, que son las que nos van a estar asociadas a la urticaria, los linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos y monocitos. Los fibroblastos van a sintetizar en elastina y proteoglucanos para construir la matriz extracelular. Los mastocitos van a presentarse entre 100.000 a 500.000 receptores para IgE y contienen hasta 1.000 gránulos con alto contenido de heparina, histamina y factores quimiotácticos. El dendrocito dérmico es similar a los macrófagos, incluyendo su fuerte expresión de antígenos y de HLA, y está cerca a los vasos y puede actuar como una célula presentadora de antígenos, al igual que las células de Langerhans. En la vascularización hay dos plexos, el plexo subpapilar, que es más superficial, y el plexo profundo, que va a estar entre la interfase de dermis y tejido celular subcutáneo. Con respecto a la inervación, los corpúsculos de Meissner van a estar encargados del tacto o presión, situados en las papilas dérmicas, especialmente en palmas y plantas. Los corpúsculos de Batter-Pacini están en la dermis profunda de superficies que sustentan peso. Y las numerosas terminaciones nerviosas libres en dermis papilar, de piel ampilla y en uniones mucocutáneas como glande, prepucio, clítoris, labios menores, región preanal y el borde vermellón de los labios, no van a tener ninguna cubierta, por lo cual van a ser zonas muy sensibles. Las fibras amielínicas de la dermis papilar van a estar alrededor del folículo piloso y nos van a estar dando la sensación de temperatura, dolor, prurito. Los impulsos llegan al sistema nervioso a través de ganglios de las raíces dorsales. Las fibras adrenérgicas postganglionares del sistema nervioso autónomo regulan la vasoconstricción y contracción de músculos pleurectores, y las colinérgicas van a regular la secreción sudorípara ecrina. La matriz extracelular o sustancia fundamental es el espacio libre entre los elementos celulares y fibrosos que están en la dermis. Es como un fluido gelatinoso en el que las células se pueden mover libremente. Es una sustancia amorfa compuesta principalmente por proteoglicanos, ácido hialurónico, condroitinsulfato, delmantansulfato, y tienen gran capacidad de absorción de agua, ¿no? Sobre todo el ácido como elemento de unión entre el resto de elementos, tanto celulares como fibrosos, sino también tiene una influencia en la migración y la cementación y diferenciación celular. Vamos a hablar sobre los anexos de la piel. La unidad sudorípara ecrina tiene tres componentes: intradérmico, el acrosidingio, la porción dérmica recta del conducto, la porción acinar cerca de la unión de dermis, y las células grandes claras secretoras ricas en glucógeno y producen sudor. Las células pequeñas oscuras reabsorben sodio continuamente, y las células mioepiteliales que son aplanadas. La mayor cantidad de estas células van a estar en las palmas, plantas, frente y axilas, y están reguladas por el sistema colinérgico. Su principal estímulo para producir sudoración son el calor y el estrés emocional. La glándula o la unidad apocrina están como proliferaciones externas al infundíbulo, porción superior del folículo piloso, y la porción recta va a desembocar en la porción infundibular del folículo.
El glomérulo secretor es como un ovillo, se encuentra en la unión de la dermis con el tejido celular subcutáneo y la secreción apócrina va a estar constituida por proteínas, carbohidratos, amonio, ácidos grasos, hierro y de aspecto lechoso. Carece de olor, pero si es que hay bacterias en la superficie, estas van a producir una alteración en las sustancias que se producen en la glándula y el olor tiende a ser fétido, ¿no? Un mal olor. Es casi exclusivo de las axilas, las areolas, la región anogenital, el conducto auditivo y los párpados, donde se conoce como glándulas de Moll. Y su función inicia con la pubertad. Respecto al folículo, en toda la superficie corporal excepto palmas y plantas. 5 semanas en la que hay una detención de la mitosis y hay una involución del folículo. Y la fase telógena es que se caracteriza por la caída del cabello, ¿no? 20% en esta fase. Y en esta fase es que a veces es por eso que se dice que es normal tener una caída de cabello entre 60 a 100 cabellos por día. No todos los cabellos siempre están en crecimiento. Y con esto del COVID probablemente hayan visto algunos o hayan tenido la historia de algunos conocidos que después del COVID, que es un proceso inflamatorio, los que han sido muy sintomáticos, entre 1 a 2 meses después del proceso inflamatorio empiezan a tener caída de cabello, ¿no? Porque se interrumpe la fase intensos, ya sea fiebre o cirugías, entran en la fase catagénica, que dura 2 a 5 semanas y después empiezan a caerse, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando es por patología o las mujeres 2 meses después que dan a luz, empiezan a tener también caída de cabello, ¿no? Que se llama efluvio telógeno. Y que si es muy agudo, pues termina siendo reversible, ¿no? Se van a recuperar al cabo de 4 meses a 6 meses. La fase telogénica, nuevamente empieza la fase anágena, ¿no? Que va a durar 2 a 5 años, ¿no? Dependiendo de la edad también. A menor edad, los niños, por ejemplo, tienen más folículos que están en fase de crecimiento, en fase anágena, que un adulto mayor, ¿no? El folículo se divide en 3 partes anatómicas: el infundíbulo o porción superior, entre el orificio folicular y la desembocadura de la glándula sebácea, el istmo del músculo piloerector y la porción inferior o base. Entonces, en esta parte es donde se da la desembocadura de la glándula sebácea, en la parte infundibular. Nuevamente, y la tasa de crecimiento va a depender de la actividad mitótica de las células de la matriz del bulbo. Si es que las células de la matriz del bulbo están con una alta actividad mitótica, pues los folículos van a crecer rápidamente, ¿no? La glándula sebácea se forma como proliferación. Está compuesta por lóbulos de células claras con abundantes lípidos en su citoplasma y son más abundantes en cara, cuero cabelludo que en el resto del cuerpo. Están ausentes en palmas y en plantas. Están asociadas a folículos, excepto en los párpados, donde se conoce como glándulas de meibomio. Ya dijimos que las glándulas apócrinas son las glándulas de Moll. En la mucosa bucal se denomina glándulas de Fordyce y en el prepucio glándulas de Tyson, ¿no? Que se ve como un punteado en el reborde amarillo blanquecino. Las areolas mamarias se llaman tubérculos de Montgomery.
La glándula, las patologías que podemos ver en las glándulas sudoríparas o apócrinas se llama hidrosalinitis. Si es que lo que se inflama es la glándula sudorípara ecrina, se llama periporitis, y si es que se inflama la glándula sebácea, se llama acné. El último anexo son las uñas. Son útiles en la prevención de objetos pequeños, como protección del pulpejo frente a traumatismos también. La queratinización de la matriz lleva a la formación de la lámina unguial. Las uñas de la mano crecen 0.1 milímetros por día y requieren completamente. Y las uñas de los pies pueden crecer entre 2 a 18 meses para un reemplazo completo. Es por eso que cuando hay pacientes que probablemente van a ver en la práctica de medicina general, pues acuden mucho por el tema de hongos y piensan que tomando un mes de tratamiento, el hongo de la uña se le va a curar, ¿no? Entonces, los tratamientos cuando hay hongos en las uñas, cuando hay onicomicosis, son largos, ¿no? En las manos, rápido, serán 3 meses, pero suelen ser entre 4 a 5 meses y en las uñas del pie 12 a 18 meses, ¿no? Estas son las partes de la uña. El pliegue proximal se llama eponiquio, la parte blanquecina se llama lúnula, los pliegues laterales se llama paroniquio, el cuerpo unguial es la lámina como sí, y la parte más distal se llama hiponiquio. Acá hay un corte lateral, acá se evidencia la matriz unguial, el eponiquio, que es el unguial, el tejido, la dermis que está debajo de la lámina unguial se llama lecho unguial, y la unión de la uña con la epidermis, la transición, se denomina hiponiquio. Entonces, por ahora esto sería todo con respecto a anatomía y fisiología de una piel normal. Y recordar, ¿no?, que el mejor traje que se ha hecho es la piel de una persona. Pero la sociedad siempre exige algo más. Van a haber muchas pacientes que tienen muchos deseos por no los estándares que pide la sociedad. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, por favor. Gracias, Heidi. Gracias, Pero una consulta. Marco Antonio. Sí, doctora, una consulta. En los procesos de anágena, doctora, los productos, por ejemplo, como el minoxidil, aceleran este proceso de anágena, y si en caso sea así, ¿podrías reemplazar, por ejemplo, de un cierto tiempo a ya no usar el minoxidil? Dependiendo de la patología por la que se esté usando el minoxidil, si es que es un efluvio telógeno, lo que va a hacer el minoxidil va a ser producir más caída de cabello, que se llama efecto shedding por el tema del minoxidil. Sí acelera el pase de una fase que está en catágeno a una fase de telógeno, y se inicia más rápido la fase de anágeno. Si es que fuera en el caso de una alopecia androgenética, ahí sí es un poquito diferente, ¿no? Porque hay una alteración, hay una susceptibilidad a la hormona masculina, la testosterona, y si es que uno usa el minoxidil fase anágena, pero una vez que deje, si el tema es genético, es una alopecia androgenética, nuevamente va a tener la caída de cabello futuro, ¿no?
más o menos el efecto del minoxidil, por ejemplo, ¿no? Uno usa el minoxidil y hay los que han estado en una fase o con un efluvio telógeno se van a asustar porque van a tener más caída de cabello, ¿no? Y esa caída de cabello que se llama efecto shedding puede durar entre 1 a 2 meses en promedio. Después ya recién empiezan a notarse los nuevos folículos. Por lo que a los pacientes cuando los tratamos por las diferentes alopecias, sobre todo la alopecia androgenética, les comentamos que los tenemos que evaluar a los 4 meses de estar usando el minoxidil, porque antes no van a haber muchos resultados. No sé si responde su pregunta, Marco Antonio. Sí, gracias, doctora. Claro. ¿Alguna consulta más? Buenas noches. John David, sí. Hace poco vi un artículo que sacaron, que se publicó este año, y dice que, bueno, decía que acerca del COVID y la alopecia hay una relación estrechamente entre los dos. O sea, no entiendo cómo puede repercutir el COVID frente a una alopecia que se puede producir. Sobre la alopecia areata o la alopecia que se da como el fluido telógeno, una alopecia difusa, ¿con respecto a qué era? El COVID y la alopecia. No me acuerdo si es areata, pero creo que es la más común, puede ser. Ya. Mira, con los dos hay mucha relación. Con respecto a la alopecia areata, sí ha aumentado el número de casos de alopecia areata post-COVID, y aunque pues no está claro del todo, lo que se piensa es trastorno inmunológico, en el que el cuerpo es el que por los linfocitos produce el ataque a las células de los folículos pilosos, se produce la caída, ¿no? Que por lo general siempre decimos que es un estrés, que puede ser estrés físico, estrés emocional, que puede alterar esta respuesta de los linfocitos y que producen la caída de cabello. Y como en COVID hay un proceso inflamatorio intenso que también activa los linfocitos, se dice que puede haber, finalmente se activan más los linfocitos y en las zonas donde puedan reconocer mal a las células de los folículos pilosos, se empiezan a atacar y empieza a producir la alopecia areata. Y con respecto a la alopecia difusa, que sería el efluvio telógeno en este caso, básicamente es por la detención que hace el proceso inflamatorio, hace una detención de la fase anágena. Y pasa con cualquier proceso inflamatorio, ¿no? Antes de COVID hemos visto con fiebre, hemos visto con varicela, con Coxsackie, cualquier proceso inflamatorio que implique fiebre hace detención del crecimiento de los folículos pilosos e incluso de las uñas, ¿no? Por ahí alguna vez les va a llegar algún paciente o algunos papás preocupados que traen a sus hijos que las uñas se les están cayendo, ¿no? Y les pregunta, ¿no? Hace 2, 3 meses si tuvo algún proceso febril o algún cuadro infeccioso, y los papás recuerdan y dicen, sí, estuvo mal de tal cosa. Ya, entonces es la respuesta, y ahí hay que tranquilizar a los que también entran en una detención de crecimiento, se pueden recambiar. Una manifestación leve en las uñas, digamos en el cabello ese fluido telógeno, en las uñas van a ver las líneas de Bo, ¿no? Me imagino que en semiología hicieron que aparecen unas líneas horizontales, unas depresiones horizontales en las uñas, pues son debido a detención del crecimiento de la uña, y la causa más frecuente de esa detención son procesos inflamatorios o también procesos hemorrágicos, ¿no? Que hacen detención de crecimiento de cabello y de uña. ¿Alguna otra consulta, por favor?
Entonces, por lo pronto les digo que en dermatología hacemos la calificación hasta 20. Cosas que les recomendaría para que se lleven siempre a futuro es que así vean, saquen fotografías porque, por ejemplo, cuando vayan al Serum casi siempre nos tocan lugares alejados en el Serum y se ve patología infrecuente, ¿no? Cosas que no se van a repetir. La dermatología es una especialidad muy bonita, aparte que te da cierta tranquilidad para vivir en adelante, puedes ayudar de muchas formas a los pacientes, ¿no? Entonces, ojalá que conversando con algún colega que ha sido maestro de nosotros, de las promociones antiguas, que es el doctor Roy García, que le he comentado que voy a empezar a hacer estas clases con ustedes y que por ahí tal vez nos pueda dar una clase magistral, ¿no? Es un dermatólogo muy reconocido a nivel nacional y sí me gustaría que vean la pedagogía que tiene para enseñar. Voy a mandarle el sílabus que ya lo estoy terminando de hacer para que escoja un tema y ver que pueda hacer una clase. Por ahí, no sé, tal vez con alguno de los docentes, todavía no hay ninguna clase presencial. Ya. Bueno, en el peor de los casos será una así virtual con el doctor, ¿no? Que en realidad se acaba de jubilar y pienso que está un poquito emocionado y cuando le comenté se emocionó para hacer otra vez docencia, ¿no? Entonces, dejó la docencia hace muchos años, ¿no? Pero vamos a ver, ojalá que quiera participar por lo menos en una clase y tal vez voy a hablar con otro colega que es el doctor Yuri, que él ha hecho su especialidad en Brasil y tal vez nos pueda dar alguna clase de enfermedades de transmisión sexual o tal vez enfermedades ampollares que también se ve mucho allá, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna otra consulta. Mañana con los que les toque rotar esta semana, nos vamos a conectar a las 9 de la mañana y vamos a ver cómo manejamos el tema de las prácticas. Pienso que, bueno, una de las cosas que van a hacer es participar en la reunión de casos clínicos que se da en Lima y que hagan un pequeño informe de esto y probablemente por semana una revisión de algún artículo que les llame la atención, ¿no? Son 10, ¿no? 10 van a ser por grupo, ¿no? Ya, bueno, 5 revisarán un artículo y los otros 5 otro artículo, ¿no? Para que no sea muy aburrido. Entonces, revisaremos un poquito de cómo hacer una historia clínica y en la siguiente clase vamos a hacer un repaso de lo que son las lesiones elementales en dermatología. ¿Alguna otra consulta, por favor, para pasar? Yulisa Maciel. Doctora, una duda. Mencionó que la onicomicosis, aun cuando los pacientes reciben tratamiento, las uñas no crecían. O sea, el tratamiento es independiente del crecimiento de las uñas, pero sí es bueno que los pacientes sigan su tratamiento para eliminar el hongo, ¿verdad? No. Lo que pasa es que el recambio de la uña, un recambio total, digamos en las manos puede ser cada 4 a 5 meses. ¿Qué quiere decir? Que la uña está en el eponiquio hasta que llegue al hiponiquio, para que se recambie toda la lámina unguial, es más o menos 4 a 5 meses de una uña sana. En la mano y en los pies sí puede ser un poco más prolongado. Si las uñas crecen rápido, es posible que hasta 6 meses ya se dé recambio de
de la lámina unguial, y los tratamientos para los hongos duran aproximadamente el tiempo del recambio de la uña. Si la uña crece rápido, a 5 meses de sus antimicóticos y la uña se cure. No sé si está eso claro. Gracias, doctora. Entonces, en dermatología calificamos hasta 20, así es que si quieren aumentar su promedio para cuando terminen la carrera, porque pesa para hacer la especialidad, pues acá, si es que no son cosas complejas, ¿no? Y en realidad somos un poquito objetivos en la evaluación. Entonces, yo pienso que dermatología no subía puntaje. Y espero que también con ustedes sea así. Entonces, nos estaremos viendo la siguiente clase si es que no hay más preguntas. Y con los que tienen rotación, mañana a las 9 de la mañana. Jueves a las 9 también. La siguiente clase vamos a ver el tema de las exposiciones. Van a ser... Buenas noches a todos. Ya nos vemos. Hay 62, ha habido 62 estudiantes. ¿Me das la lista, por favor, después, Araceli? Ya, gracias. Ya. Me das los nombres nada más para tenerlo en cuenta y ver, ¿no? Si es que ya no faltan más, porque como les digo, 90% de asistencia para que den examen. Ya, sí. Entonces nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, niños. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches.